buenos días para todos. Bienvenidos a esta nueva versión de Integratic, el evento de la Vicerrectoría de Docencia de la Universidad de Antioquia que nos invita a pensar la relación entre la educación y las tecnologías de la información y la comunicación. El tema que nos convoca este año es Horizontes Expandidos, una universidad abierta. Pero, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de una universidad abierta? Una de las claves para responder cuando hablamos de universidad abierta es que formamos las distintas comunidades que se atreven a mirar más allá de los límites de la universidad. Por eso, para comenzar, quisimos escuchar desde diferentes voces qué significa pensar en una universidad abierta. En una universidad abierta, todos podemos estudiar y aprender sin importar las diferentes capacidades que tengamos. Una universidad abierta es aquella que a lo largo de la vida va formando los profesionales para un mundo moderno. Una universidad abierta posibilita el desarrollo de habilidades esenciales para responder a retos locales, nacionales e internacionales. Además, trabaja bajo el conocimiento abierto, un conocimiento que todos podemos apropiar, transformar y transferir. Una universidad abierta es una universidad que le apuesta al diseño universal para el aprendizaje, una universidad donde la diversidad hace parte de la planificación didáctica, intentando que todos tengan las condiciones y posibilidades que requieran para aprender. Una universidad abierta es aquella que piensa la formación más allá de los programas establecidos, también la que apunta a sus habilidades para que los estudiantes tengan una vida personal y laboral plena, es decir, que podamos ser ciudadanos del mundo. Como vemos, son muchos los horizontes que tenemos para pensar en una universidad abierta. Estos 3 días participaremos en espacios de discusión y de socialización de experiencias y prácticas alrededor de algunos temas para conocer un poquito más sobre el aprendizaje a lo largo de la vida, las credenciales alternativas, los recursos educativos abiertos y las habilidades para el siglo XXI. Queremos contarles que este evento también será transmitido en vivo en nuestro perfil de Facebook. Allí podrán encontrarnos como UDI@Educación Virtual o entrando directamente al enlace que en unos momentos les vamos a dejar en el chat. Para obtener las constancias de participación es muy importante que se puedan inscribir a través de nuestra página, que es www.integratic.uda.edu.co y conectarse a las distintas actividades mediante el enlace que les estaremos compartiendo a sus correos electrónicos. En nuestro chat también les vamos a compartir el enlace de nuestro sitio web. Los invitamos a conocer toda la programación que tendremos para estos 3 días y se puedan inscribir. Para las personas que en este momento están conectadas a través de Zoom, en el transcurso de la charla les vamos a estar compartiendo un enlace que es un formulario de asistencia. Les pedimos el favor de diligenciarlo para poder obtener la constancia de participación al final del evento. Ahora es el momento de explorar este universo que se abre ante nosotros. Una supernova es una explosión estelar a partir de la cual surgen nuevas estrellas, planetas y sistemas completos de cuerpos celestes. Esta versión de Integratic comienza con esto, con una supernova. Por eso, en esta charla inaugural que vamos a plantear algunos ejes para seguir trabajando en nuestros próximos encuentros. En este espacio abordaremos un tema que resulta transversal a esa visión de universidad abierta que nos presentaban los miembros de la comunidad universitaria como el aprendizaje a lo largo de la vida. Con este fin, nos acompañará la vicerrectora de docencia de la Universidad de Antioquia, Elba María González Agudelo, doctora en Ciencias Pedagógicas de la Universidad de La Habana, magíster en Educación de la Pontificia Universidad Javeriana, especialista en Literatura Latinoamericana de la Universidad de Medellín y licenciada en Educación, Español y Literatura de la Universidad de Antioquia. Actualmente es profesora de tiempo completo adscrita a la Facultad de Educación de la Universidad de Antioquia.
La vicerrectora Elvia María González cuenta con experiencia administrativa como jefa del Departamento de Pedagogía y del Departamento de Formación Avanzada, directora de la seccional suroeste, decana de la Facultad de Educación y representante de las directivas académicas ante el Consejo Superior. Junto a ella tendremos un invitado muy especial que es el profesor Carlos Magro Mazo, quien es licenciado en Ciencias Físicas por la Universidad Complutense de Madrid, en Geografía e Historia de la Universidad Autónoma de Madrid y tiene un MBA otorgado por la Escuela de Organización Industrial. El profesor Magro ha impartido formaciones en línea sobre identidad digital, redes sociales, educación, innovación educativa, cambio educativo, competencias y habilidades del siglo XXI, evaluación formativa y aprendizaje basado en proyectos. También desarrolló la función directiva para el Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y la formación de profesorado del Instituto Cervantes. Telefónica Educación, el Centro Regional de Innovación y Formación Las Acacias de la Comunidad de Madrid, la Universidad Alfonso X, el Sabio de Madrid y la Universidad Internacional Méndez Pelayo, entre otras organizaciones. Antes de comenzar, le damos la bienvenida a la profesora Doris Adriana Ramírez Salazar, coordinadora de UDE Educación Virtual, quien será la moderadora de esta supernova. Profesora Doris, bienvenida. Buenos días para todos y para todas. Muchas gracias, Dana. Como Dana lo decía, vamos a iniciar este primer espacio de Integrativ. Nos interesa la conversación con estas dos personas expertas, particularmente la profesora Elvia María González. Todos sabemos que ella ha hecho a lo largo de su vida un estudio sobre los procesos educativos, pedagógicos y didácticos y seguramente tendrá mucho que aportarnos en este tema del aprendizaje a lo largo de la vida. Y queríamos conversar también con un experto internacional sobre este proceso porque pues, nuestra universidad, aunque este concepto de aprendizaje a lo largo de la vida no es nuevo, sí es un principio que nos permite organizar las diferentes formas de educación, la formal, la no formal, la informal, y a su vez nos plantea retos importantes que en este momento nuestra universidad considera valiosos. Por ejemplo, pensar en la educación que pretenda el desarrollo humano de las personas, que a su vez pues, facilite esa formación académica que necesitan, pero que los prepare, como lo decíamos en el video, para la vida, para la ciudadanía global. En ese sentido, entonces, nosotros les hemos hecho una invitación a estas dos personas expertas y les hemos planteado algunas preguntas para que ellos, a través de la conversación, de la explicación de lo que piensan, de lo que han construido a lo largo de su vida también, pues puedan contarnos qué entienden por el aprendizaje a lo largo de la vida, por qué es importante particularmente en este momento de la historia y en el momento de la pospandemia referirnos a ese concepto de aprendizaje a lo largo de la vida. También un asunto muy importante es qué papel podemos jugar las universidades y las organizaciones sociales en este proceso de formación a lo largo de la vida, es decir, la formación para los niños, los jóvenes, los adultos, y que esa formación constituya una posibilidad de transformarse y de crecer. Entonces, en ese sentido, también queremos que los dos expertos nos planteen cuáles son las transformaciones que ellos a su juicio piensan que debemos asumir las universidades y las instituciones de carácter social y cultural para formar a las nuevas generaciones, pero también a esas personas que ya han terminado su ciclo de formación en el ámbito formal o educativo y que quieren seguirse cualificando, que quieren seguir aprendiendo, porque eso es el aprendizaje. El aprendizaje se da en el contexto de la colaboración, de la interacción, las experiencias que tenemos con los otros y a través de otros procesos que nos ofrecen también los círculos como las universidades, los colegios, pero también las instituciones culturales
culturales. Entonces, la invitación a los profesores Elvia María y al profesor Carlos es que a partir de esa vivencia que han tenido, de ese estudio a lo largo de la vida, de este concepto, nos puedan compartir pues todas las ideas. La dinámica de este conversatorio, de este primer espacio, será la siguiente. Vamos a escuchar a cada uno de los expertos aproximadamente 20-25 minutos. Comenzaremos con la intervención de la profe Elvia María y luego le daremos la palabra al profesor Carlos. En esencia, lo que buscamos aquí es que ellos puedan motivarnos una serie de discusiones. Entonces, por lo tanto, en la última parte de este espacio abriremos una sesión de preguntas donde los participantes podrán a través del chat formular sus preguntas. Yo las voy a ir organizando para que podamos dinamizar la conversación y de esa manera pues obviamente podamos dar algunas respuestas o algunas orientaciones frente a este tema. Es importante tener claro que todas las preguntas seguramente no se resolverán, pero como un espacio de Integratic que no se termina aquí en este evento, sino que se promueve, quedará alojado pues como todas estas charlas, los talleres que vamos a tener y podemos seguir ampliando esas respuestas de los expertos. Entonces la invitación a todos los asistentes es a que nos dispongamos a escuchar a los profesores. En algún momento ellos se van a apoyar de unas diapositivas, en otro momento utilizarán solamente la palabra y a partir de esa conversación entonces podremos generar también nuestras preguntas. Entonces, profesores, bienvenidos y vamos a escuchar a la profesora Elvia María. Muchas gracias, profesora Doris. Buenos días a todos, a todas, a mi compañero de conversación hoy, el profesor Carlos. Yo, pues me parece que sobre todo nosotros como profesores seguimos aprendiendo durante toda la vida. O sea, ese es el objetivo primordial para nosotros los docentes. Yo les voy a compartir en estos 20 minutos unas diapositivas para introducir el tema desde el concepto de la universidad, una universidad abierta, una universidad sin fronteras. Entonces, la idea es la concepción de la educación como un derecho humano fundamental, por tanto un derecho desde que nacemos hasta que morimos, y una concepción de la UNESCO en no dejar a nadie atrás, o sea, todos debemos estar aprendiendo para toda la vida. Siempre debemos tener presente que la palabra escuela etimológicamente procede del griego escolé, que significa ocio y tiempo libre. Además se cruza con la palabra latina lodus, que significa juego. Sin ocio no hay instituciones educativas, sin tiempo libre no hay conocimientos nuevos y sin lúdica no hay diversión. Aprender para toda la vida, o sea, una educación sin fronteras nos posibilita a nosotros una concepción desde la didáctica de una relación del espacio, el tiempo y los seres que es indisoluble y que se da en cualquier momento como el tiempo y en cualquier lugar como el espacio, dentro de una cultura de convergencia. Eso es lo que yo les voy a tratar de comunicar en esta mañana. Todos sabemos que en el día de hoy la sociedad es una sociedad del conocimiento. Nosotros en las universidades estamos trabajando a partir de todo lo que son las herramientas que empezaron como herramientas de ocio, con todo el concepto que hay de entretenimiento. Pero tanto ese entretenimiento como esas herramientas de ocio son una oportunidad para nosotros en la educación superior y en la educación en términos generales. Por eso hablamos de ambientes de aprendizaje. Estos ambientes se ven afectados, o sea, el salón de clase, el espacio se ve afectado por todos los espacios virtuales, por todos los medios digitales, por las tecnologías de la información y la comunicación y los sistemas de información documental, por todos los ordenadores que llegan al
al salón de clase por todos los celulares, por todas las tabletas. Un primer momento fueron todos los audiovisuales, es decir, las telecomunicaciones y la informática han invadido nuestros espacios en la universidad y en donde podemos compartir conocimiento. Entonces es un mundo donde la informática, la información nos ha invadido. Es una economía del conocimiento y ahí es donde entonces nosotros nos debemos estar preguntando cómo aprenden los estudiantes hoy, cómo posibilitamos nosotros el pensamiento para toda la vida. Entonces, desde ahí nosotros queremos siempre estar impulsando todo lo que es una didáctica por proyectos, unos currículos basados en la solución de problemas, unas formas de cooperar en el sentido de poder co-crear. Nosotros ahora tenemos otras concepciones de inteligencia, las múltiples inteligencias, la inteligencia artificial. Ahora, más que títulos, tenemos una competencia con las insignias digitales. Nuestra cultura es una cultura de convergencia. Eso quiere decir que lo análogo y lo digital están conversando entre sí. No es que una desaparezca la otra. Y nosotros estamos entonces ahora en una idea con la juventud porque ellos mismos reclaman la identidad en América Latina, la cooperación, ser incluidos y esa co-creación en relación con la inteligencia, con el desarrollo de la inteligencia colectiva. O sea, es aprender para toda la vida y aprender en grupo, resolviendo problemas a través de proyectos. O sea que esa es una nueva forma de ver la educación. Ante estos problemas del día de hoy, entonces nos preguntamos cómo habitar la universidad ante la nueva cultura de convergencia, cómo superar la concepción del currículo como contenidos, cuánto tiempo tiene un profesor para dedicarle a sus estudiantes, cuánto tiempo tiene un estudiante para dedicarle a su proceso de formación en una universidad, cómo la concepción del tiempo subvierte los ambientes de aprendizaje en la educación superior, cómo conectarnos con el mundo. Y lo más importante de todo es cómo permanecer. Estas preguntas son obviamente en relación a los procesos de aprendizaje, del aprendizaje para toda la vida. Como dice García Márquez, aprendemos desde la cuna hasta la tumba. Esta es entonces una idea de que todo esto nos está llegando. O sea, en este momento la educación presencial, la educación por correspondencia, la educación a distancia y la educación virtual confluyen. Están todas al mismo tiempo. Es lo que estamos llamando multimodalidades. Entonces, un currículo puede tener unas asignaturas presenciales, otras a distancia, otras virtuales, y además tenemos todas estas redes que nos acercan, para mí, nos acercan, no nos alejan. Los estudiantes se acercan a sus profesores y a través de los medios de comunicación no masivos, sino estos medios de las redes que son uno a uno, los estudiantes nos buscan, los estudiantes a través de los correos electrónicos nos dicen qué sienten, cómo les va en clase, cuando muchas veces no son capaces de hablar en un grupo masivo. Entonces, estos medios para mí nos acercan. Es habitar, más bien siempre residir uno junto a otro, junto a las cosas, es permanecer. Como dice García Márquez, las cosas tienen vida propia, solo es cuestión de despertarles el ánimo. Es estos medios y estos artefactos, libros, artículos, fotografías, cómics, iconografías, audios, videos y juegos atravesados por las narrativas, son cosas que nos hablan. Eso lo dice Adame. Todo tiene algún sentido y nosotros frente a las cosas generamos una comprensión y una interpretación. El primer gran avance
Bueno, uno de los primeros grandes avances en la educación los dio la imprenta desde 1440, que los libros empezaron a circular de una forma masiva. Entonces ya los profesores no dictan clase. Antes se dictaba clase porque no habían libros para todos, pero a partir de la imprenta se masificaron los libros y ahora lo que el profesor hace en clase es hablar con sus estudiantes. Leer un libro antes que un estudiante no nos hace profesores ni nos hace diferentes, o tener un libro bajo el brazo que los estudiantes no conocen, porque ya todo está en la nube, ¿cierto? Y en las tecnologías de la información y la comunicación han socializado el conocimiento, lo han democratizado. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un estudiante y un profesor, cierto? Obviamente, a través de la imaginación podemos construir nuestro diálogo con los estudiantes, porque la imaginación nos hace libres. Entonces, tenemos una concepción de la educación como un derecho humano. La educación es una oportunidad para cada uno de los seres vivientes. El mundo ahora es una posibilidad, el mundo como posibilidad. O sea, no una ciudad, no una universidad, sino que nos podemos conectar con el mundo entero, con la idea de poder tener profesores internacionales en nuestra universidad. Podemos conectarnos sin que ellos tengan que venir a la universidad, sino poder establecer esa relación. Siempre debemos tener en cuenta el tipo de hombre y mujer que está desde nuestra Constitución colombiana, un hombre y una mujer libres y en paz, dignos y solidarios. Queremos concebir la educación como con calidez, no tanto con cantidades, sino cualitativamente, cómo nos relacionamos los unos con los otros para poder aprender durante toda la vida, cómo le dejamos al estudiante esas inquietudes para que él siempre pueda aprender mucho más. La idea es siempre a través de múltiples modalidades. Nosotros entonces, a partir de esa concepción de educación, debemos tener una educación de la didáctica, que es esos tiempos considerarlos como asincrónicos, concebir la didáctica como un proyecto. Para nosotros la didáctica es la comunicación de los conocimientos, y aquí está el gran cambio, porque la didáctica es una comunicación de uno a uno. O sea, las comunicaciones masivas, entre los medios de comunicación masivos, pues sigue existiendo, pero ahora la relación de un profesor y un estudiante puede ser absolutamente cercana, de uno a uno, no masivamente. Entonces ahí hay un gran cambio en los procesos que deben ser de autoaprendizaje, de autonomía. Esas son las competencias que nosotros debemos desarrollar en nuestros estudiantes, permitirles tomar decisiones, permitirles pensar, resolver problemas, trabajar proyectos para que aprendan para toda la vida. El espacio entonces ya es una red, y el grupo son seres múltiples afectados por muchas circunstancias, con tiempos muy distintos, que llegan todos a nuestro lugar donde vamos a compartir conocimiento. Los contenidos están en los sistemas de información documental, por eso el currículo será para nosotros una concepción de cultura. La concepción pedagógica entonces son tratar de que las personas sean libres, que el aprendizaje sea un aprendizaje desde la formación en investigación, para que puedan aprender a resolver problemas en los momentos que se les presenten, obviamente desde una formación integral. Nosotros en una universidad sin fronteras, en una universidad abierta y expandida al mundo, creemos que la formación integral es básica, articulando los procesos éticos, los procesos estéticos, los procesos políticos, a todas las discusiones, a todas las discusiones lógicas que atraviesan los conocimientos. Entonces esa es la concepción del currículo como cultura,
la cultura se va transformando, entonces los estudiantes deben aprender a pensar, deben aprender a resolver problemas durante toda la vida para que puedan ir cambiando, transformando la sociedad, que es lo que queremos nosotros desde la universidad. Entonces, estamos trabajando las múltiples rutas curriculares, tener la concepción, repito, del currículo como cultura y obviamente tener una gestión cultural que permita una planificación didáctica y académica diversa, una planeación que sea inclusiva, una internacionalización del currículo en constante diálogo con la regionalización para poder posibilitar toda una serie de cursos espejos donde se pueda trabajar en tiempos y espacios diferentes. Por tanto, hay que establecer asuntos de armonización curricular y siempre tener en claro que los ambientes de aprendizaje hoy en día han subvertido el espacio, en cualquier momento, en la relación entre los seres sin restricciones algunas. Para ir terminando, esta es una historieta, por decirlo de alguna manera, cómo vienen los estudiantes a la universidad, a pie, en bicicleta, en patineta, cómo la concepción de la universidad es una guarida de soñadores. Siempre la educación superior será concebida como un derecho, debemos explorar mucho y dejar libre la imaginación, desarrollar los talentos, respetar el ocio para poder pensar, establecer una relación de los juegos y de la lúdica para aprender con placer y con deseo, y siempre esa pregunta, ¿por quién soy yo? Tenemos ahí la representación de un aula tradicional que sigue vigente, un profesor enseñando matemáticas, enseñando español con sus estudiantes, pero también la alternativa de una concepción de proyectos, de problemas, de relaciones interdisciplinarias, una maestra que puede ver el mundo, que está conectado al mundo, que el mundo es sin fronteras, que es una educación sin límites. Y ahí tenemos estudiantes que siguen leyendo libros, estudiantes que siguen a través del computador, la relación sincrónica y asincrónica del tiempo, un profesor que puede comunicar su clase en una hora determinada, que queda en la red, que los estudiantes la pueden ver cuando quieran y sobre todo que puedan parar al profesor cuando no entiende y repetir entonces que el profesor vuelva a conversar, vuelva a escuchar sobre lo que está inquieto un estudiante, y lo que recibimos después de la pandemia, que los estudiantes se comunican a cualquier hora con su profesor mediante todas estas redes en las que nos estamos involucrando. Entonces, la concepción del tiempo del profesor, cuánto tiempo le va a dedicar un profesor a sus nuevas clases, es algo que hay que discutir. ¿En qué espacio puede estar el profesor también para enseñar? Ya no solamente en la universidad o en el salón de clase, sino desde cualquier lugar del mundo. Porque el universo es nuestro límite, como lo dice este evento. Entonces, para terminar, les quiero regalar un poema sobre el espacio. Estos espacios se convierten en moradas para abrigar y cuidar a los que allí habitan, custodiar las ideas, velar por la libertad de pensamiento. Son espacios protectores de la vida misma, de la cultura. Ese espacio para conversar se extiende, coliga a otros lugares que lo rodean, se constituyen en parajes que aceptan. Es donde se reside, donde el ambiente que se siente es para aprender a ser. Esa estancia es un ícono para la sociedad y se irgue como símbolos de una cultura. Son salones de clase que configuran universidades donde su iconografía despliega indicios de sabiduría, de resguardo al conocimiento, de preservación del diálogo, donde se encomienda lo que allí germina, se toma en custodia, pues tiene que ser albergado. De ahí el permanecer. La universidad siempre será un espacio para la libertad. Muchas gracias.
Muchas gracias, profesora Elvia María. Creo que allí en esta presentación hay asuntos importantes que seguramente ahora retomaremos, pero voy a hacer énfasis en 3 aspectos. El primero es cómo lograr, ¿cierto?, que esta educación nos permita construir el desarrollo humano de las personas, es decir, que estos medios y estas tecnologías, en lugar de aislarnos, nos acerquen, que estas redes, los medios, nos permitan mirar la cantidad de recursos que tenemos a disposición para el aprendizaje, pero que lo más importante que menciona la profesora Elvia María es ese diálogo, esa conversación, y la conversación nos permite el aprendizaje. También nos remite a una reflexión sobre el espacio presencial y virtual, es decir, esa subversión del tiempo también, porque en esos espacios presenciales y virtuales los tiempos son distintos. Entonces también un profesor debe tener claro cuál es ese espacio de conversación con sus estudiantes, pero cuáles son aquellos espacios o los tiempos que los estudiantes necesitan para apropiarse también de esos conocimientos. También nos plantea y nos recuerda que esa educación o ese aprendizaje a lo largo de la vida no es un asunto solamente de la escuela, ¿cierto?, sino que hacen parte las universidades, las instituciones culturales, sociales, y que en general el aprendizaje se puede dar en diversos espacios. La universidad es uno de ellos y seguramente ahorita hablaremos de cómo la universidad puede potenciar también ese aprendizaje de los niños, de las personas más pequeñas y de los adultos mayores, ¿cierto? Porque en esencia la universidad, su objeto de trabajo pues son los jóvenes y las personas que están en el proceso de formación de educación superior, pero la universidad también hace acciones concretas para promover ese aprendizaje a lo largo de la vida en otras edades del desarrollo. Muchas gracias, profe. Vamos entonces a darle la palabra al profesor Carlos para que también nos cuente desde su perspectiva ese concepto de aprendizaje a lo largo de la vida y podamos establecer también algunas conversaciones en el ámbito nacional y local y con relación a este ámbito internacional que el profe nos va a presentar. Adelante, profesor. Pues muchas gracias, Doris. Encantado, un placer estar con todas vosotras esta tarde, para mí, esta mañana para allá. Es un placer la invitación por una de las universidades, ¿no?, más referentes, más importantes de Latinoamérica, y me siento muy honrado de esta invitación. La verdad es que podríamos conversar solamente alrededor de ese precioso poema que Elvia María ha compartido y que sugiere un montón de ideas. Ese poema y la mención que ha hecho a la referencia a la escole, a ese tiempo libre como palabra etimológicamente original a la escuela, creo que nos daría para conversar profundamente sobre esto y otros muchos temas. Aún así, he preparado una presentación sobre la que voy a pasar bastante rápido, a riesgo para no ser muy largo y que podamos después conversar. Esencialmente voy a decir lo mismo que la vicedecana, pero probablemente con otras palabras y seguro que con otro acento, pero esto lo tengo de serie. Comparto la presentación que he preparado y avanzo un poco en la idea. La idea que quería trasladaros es, insisto, muy parecida a la que nos trasladaba la vicedecana. Tiene que ver con esta idea de cambio de época. Ese cambio de época está atravesado por muchas cosas, pero fundamentalmente, y este encuentro creo que tiene mucho que ver, Integratic, con el impacto de las tecnologías en nuestro mundo. Ese cambio de época está provocando una serie de desafíos, de brechas, de desajustes en las instituciones educativas, fundamentalmente las formales, tanto la escuela como las de educación superior, en concreto la universidad, creo que está viéndose tremendamente afectada. Y entiendo también el concepto de aprendizaje a lo largo de la vida como desde luego como un derecho, como que no es evidente, pero yo creo que deberíamos discutir bastante sobre esa idea. La idea de aprendizaje a lo largo de la vida como derecho está en los papeles, pero no estoy tan seguro que sea evidente que sea un derecho funcional realmente. Y creo que eso sería un tema interesante, pero también como una palanca de innovación en este caso para las universidades,
de innovación en el sentido de darles capacidad de cumplir lo que creo que es su función, que es acercarse muchísimo más a una especie de interacción como membrana entre los problemas que nos ocurren a las personas, es decir, la sociedad y nuestros problemas, en los contextos en los que vivimos, y el saber académico, la investigación, en una universidad muchísimo más cercana a la vida de las personas, que creo que se podría movilizar desde esta idea de aprendizaje a lo largo de la vida. Por eso lo he titulado así, Abrir la universidad, expandir el aprendizaje. Quería empezar con una reflexión pequeña, pero que me parece importante, porque hablando de universidad creo que no debemos perder de vista esta pregunta de dónde está la universidad cuando estamos todos viviendo. Desde luego en Europa es un momento dramático, no solo por la guerra, sino también por el auge de ideas de extrema derecha que están llegando a los gobiernos, como en el caso italiano hace apenas un mes, y que están cuestionando de alguna manera los valores de la democracia, como decía aquí Alfonso González Hermosa de Mendoza, desde la ignorancia arrogante. Se construyen realidades que circulan mucho más rápido que las realidades de la ciencia, que las evidencias y los datos de la ciencia. Hemos vuelto a una época de tremendos nacionalismos que ignoran, yo creo que lo fundamental de la humanidad, que es la fraternidad. Estamos en una época altamente competitiva, no hace falta que yo lo recuerde, y esta es una época en la que los triunfadores miran con condescendencia o desprecio incluso a los que no están en el lugar que ocupan ellos. La tecnología, que creo que es una palanca tremendamente interesante y con promesas todavía en muchos casos incumplidas de justicia social y de mejora de las vidas, en muchos casos también se convierte en el lado opuesto y tenemos mucho riesgo en este momento de distopías tecnológicas y de control social. Bueno, quiere decir que estamos en una situación bastante delicada, creo, a nivel mundial, sin entrar en temas más concretos como el cambio climático, cosas así. Y en este momento yo creo que siempre es importante preguntarse dónde está la universidad. ¿Dónde está la universidad? ¿Dónde están los intelectuales de la universidad? Por eso quiero desarrollar esta ponencia sobre esta idea, sobre la idea del aprendizaje a lo largo de la vida como una herramienta que tiene a disposición de la universidad precisamente para lo que creo que se fundó en gran parte, pero que creo que no es su función fundamental en este momento, a pesar de que también está en las misiones y que lo repetimos constantemente, que es ese acercamiento a la sociedad y a dar respuesta a los problemas que viven los ciudadanos en la sociedad. Dicho esto, voy a ir navegando entre dos ideas también muy sencillas. Uno, que es un buen momento, y esto tiene que ver con el aprendizaje, porque es un buen momento para la educación, para educar, para la universidad, entre otras cosas porque aprender, que siempre ha sido importante, ahora es imprescindible. No podemos pensar en la vida de ninguna persona en estos momentos sin desarrollar esa capacidad de aprendizaje. Luego, las instituciones que se dedican a fomentar, a cultivar, a preparar en el fomento del aprendizaje, pues tienen un rol, creo que por lo menos desafiante e interesante. También es un momento paradójico y de encrucijada, y sobre esto, bueno, voy a dar algunas ideas. Es paradójico, primero, con unas ideas muy sencillitas que le afectan tanto a la universidad como a la escuela en general, porque en el mismo fin de lo que le pedimos a la universidad, pues se encuentran fines a veces contrapuestos, ¿no? Esta idea de transformar la sociedad desde la universidad, pero al mismo tiempo de conservar, ¿no? Porque queremos también conservar una herencia. Por ejemplo, estos valores democráticos que yo hacía mención hace un momento. Le pedimos que nos forme individualmente, ¿no? Las personas van a la universidad a formarse lo mejor que pueden de manera individual, evidente, no vamos a discutirlo, para un mundo que es competitivo y que es tremendamente duro, pero también le estamos pidiendo que nos forme de una manera colaborativa y a través y a favor del bien común. Esto hay que ver cómo se puede compaginar, no es evidente tampoco. Y otra idea de estas paradojas que atraviesa lo educativo tiene que ver con esta idea repetida constantemente de educar para la incertidumbre, pero hacerlo con unas metodologías, y ahí la vicedecana sabe muchísimo más que yo, que fundamentalmente penalizan el error o trasladan certezas, ¿no? Bueno, ahí veis unas cuantas paradojas de las que vivimos todos los días en las aulas, en las universidades. Es un cambio de época, también os decía, y lo traigo aquí por el contexto de tecnologías en el que está este evento, porque también la educación se tiene que adaptar a un nuevo contexto. No es un contexto como el que estábamos hasta ahora, de escasez de acceso a la información y al conocimiento, sino un contexto de abundancia.
de abundancia de información, a veces verdadera, a veces falsa, de abundancia de conocimiento, hay muchísimo conocimiento abierto, bueno, muchísima investigación abierta, de acceso a esa información y por tanto esto reconfigura fundamentalmente el escenario de trabajo de todos, ¿no? De todos nosotros y de las universidades en concreto. Y una pregunta que dejo en el aire sería ¿cuál sería, ¿no? Esta pedagogía o esta universidad, si queréis, de la abundancia, ¿no? Que es, no de la abundancia en términos materiales, que desgraciadamente no existe, pero sí de la abundancia en términos de conocimiento. Esto sería una pregunta para hacer. Esta idea de que las tecnologías son uno de los factores que están provocando este cambio de época tiene que ver con que las tecnologías, y esto lo han investigado muchísimas personas y solamente lo voy a mencionar, no son solo herramientas. Las tecnologías con las que estamos viviendo desde hace unos 20 años son, como dice aquí Floridi muy acertadamente, fuerzas antropológicas, sociales, interpretativas, nos cambian la manera de interpretar el mundo y lo que nos pasa, y ambientales. De alguna manera están creando, ¿no? Una realidad en la cabeza, en las personas, en los sujetos, intelectual, física, cambiando nuestra comprensión de todo, de lo que nos pasa a nosotros, de nosotros mismos, de nuestras relaciones y cambiando cómo estamos interpretando el mundo. Es decir, el impacto de las tecnologías es muchísimo más allá de una mayor eficiencia para realizar algunas actividades de una manera más rápida o mejor. Es decir, no son una caja de herramientas, sino un entorno de vida y de aprendizaje. Y esto afecta profundamente al papel, al desempeño de los docentes y de las universidades, entre otros. Ha modificado lo que entendemos por una persona alfabetizada en este momento, está modificando la relación que tenemos con el conocimiento, con los contenidos, con la información, está demandándonos constantemente, y esa es la tensión que viven todos los docentes, unas nuevas formas de enseñanza y aprendizaje, y desde luego tiene muchísimo que ver con el aprendizaje a lo largo de la vida, ha difuminado totalmente las fronteras entre el aula y lo que está fuera. La escolé era lo que era salir de casa, salir también de la calle, liberarse del mundo del trabajo en la calle, liberarse también del mundo de la familia para entrar en un tercer mundo que era el mundo de la escuela, donde me podía dedicar a otras cosas. Bueno, esta barrera se ha roto totalmente, entre otras cosas, por las tecnologías. Esto nos pone encima de la mesa tareas importantes, ¿sí? Yo he destacado aquí tres que señala César Coll. Uno es poner en valor las trayectorias individuales de aprendizaje de las personas, y esto tiene muchísimo que ver con el aprendizaje a lo largo de la vida. Otro reto importantísimo, sin resolver hasta ahora, es la personalización del aprendizaje, que tiene que ver con estas trayectorias individuales. Y otro es que tengamos en cuenta realmente, y no solamente en los papeles, la ubicuidad del aprendizaje y, por tanto, la porosidad de esas demarcaciones que antes pensábamos que estaban tan fijas. Esos desafíos tecnológicos, digamos, o del contexto tecnológico, además se unen a desafíos que arrastramos desde hace por lo menos 100 años y que no hemos podido resolver, que es una universidad activa en sus metodologías, que nos facilitaría todo eso, una educación, una universidad democrática en sus estructuras, todavía no lo es, y una educación abierta con el medio, que tampoco lo es. Y la educación, ni la universidad, ni las escuelas están abiertas al medio que les rodea. Hacemos mucho hincapié, lo intentamos, insisto, en los discursos está totalmente superado y en muchas prácticas también, pero no es lo habitual. Y a partir de ahí tenemos muchos problemas. Bueno, este cambio de época nos modifica pues, el qué, el cómo, el dónde, pues lo que estaba diciendo clarísimamente la vicedecana, y nos sitúa en este contexto de encrucijada o de cambio de época que yo quería trasladarle. Un cambio de época que, entre otras cosas, lo que hace es que se provoque un desajuste entre necesidades sociales que todas tenemos de aprendizaje y nuestra capacidad, ¿no?, institucional de organizar ese aprendizaje, ya sea títulos formales o estructuras formales o lo que sea. Una época en la que estamos viendo en la que, sin duda, el aprendizaje, y de nuevo tiene que ver con el aprendizaje a lo largo de la vida, se produce y se va a producir cada vez más en esta expresión con la que jugamos en castellano, de a lo largo y a lo ancho de la vida. De hecho, a lo largo de la vida también estoy pensando todo el rato en a lo ancho de la vida. Es decir, qué pasa con las vidas de nuestros estudiantes universitarios cuando salen de nuestras aulas. No solo qué pasa con la vida de nuestros estudiantes cuando van cumpliendo años, sino también cuando salen de nuestros contextos formales de educación. Bueno, esa brecha la tenemos todos clarísimo, es parte de las tensiones que vive la educación en estos momentos y entre lo que necesitamos y lo que somos capaces, insisto, de producir. En este contexto, ya lo he mencionado hace un momentito, hay una idea que a mí me parece fundamental, al menos por lo menos para pensar todo esto, que es la idea de ecología del aprendizaje.
Y es la idea de ayudar a los estudiantes a construir, ¿no?, el significado sobre sí mismos como aprendizaje, como aprendices, en una ecología, ¿no?, en una ecología de aprendizajes en la que la universidad o las escuelas juegan un papel central, pero no es el único. Y los aprendizajes formales son centrales, pero no son los únicos. Y esto es fundamental en la vida de las personas, en la vida presente y en la vida según se va a desarrollar en el futuro. Es decir, tenemos que pensar en las trayectorias individuales de aprendizaje y que estas trayectorias dependen fuertemente, esto lo vimos y luego lo haré un poco más de mención muy claro durante la COVID y durante el confinamiento. Los contextos de vida y actividad influyen muchísimo en ¿no?, esas trayectorias de aprendizaje. En algunos casos son muy débiles, ¿no?, tienen apenas, en otros casos son muy ricas. Bueno, hay unas diversidades que generan luego desigualdades. Y el ejercicio que tenemos que hacer, y es un ejercicio que aquí parece teórico, pero luego tenemos que ser capaces de llevarlo a la práctica, es cómo reubicamos a la universidad en esta red de contextos de aprendizaje, por los que las personas van constantemente pasando. Es decir, las trayectorias de aprendizaje, tener en cuenta eso, tener en cuenta es el punto de partida sobre el que tenemos que construir nuestros ejercicios dentro de la universidad. Es decir, cuando pensamos en el currículum, cuando pensamos en las metodologías, cuando pensamos en la evaluación, cuando pensamos en otros formatos, tenemos que hacerlo desde este punto de partida, ¿no? Las personas ya vienen con trayectorias, salen con trayectorias, viven con trayectorias de aprendizaje. Todo esto, bueno, pues nos está llevando a esta idea de aprendizaje a lo largo de la vida también como algo en lo que no solo está la universidad, sino que hay otros muchísimos contextos de actividad y muchísimos otros agentes educativos, formales, no formales, informales, como queráis decirlo, amigos, no amigos, internet o lo que sea, o el TikTok, pero que están ahí conviviendo con nosotros. Y nos obliga una vez más a la universidad y a los docentes en la universidad a repensar esta idea entre lo que está dentro y lo que está fuera. De nuevo, a cuestionar, de alguna manera, aunque a mí me encanta el concepto, la idea de Escolé. Lo que está dentro y lo que está fuera, hay que repensar cómo somos capaces de salvaguardar parte de esa idea de Escolé, es decir, un lugar protegido, como decía el poema, donde podemos habitar diferenciado y donde podemos dedicar tiempo a hacer ciertas cosas, pero al mismo tiempo no haciendo una barrera, un muro inquebrantable, sino con cierta porosidad con lo que está en el exterior. Es decir, una educación que no fabrique fronteras, que es justo lo que sistemáticamente ha hecho la educación en general formal, desde luego la universidad, con unos lenguajes, con sus maneras de trabajar, con no mirar, ¿no?, a lo que nos pasa, que es lo que está pasando alrededor nuestro. Y con esta idea que también que circula desde hace años del aprendizaje sin costuras, ¿no?, esta idea de que al final estamos constantemente aprendiendo. Bueno, esto lo decía muy bien la vicedecana, pues es que evidentemente que hay una diferencia importante entre educar, que es lo que hace la universidad, y aprender. Por eso cuando hablamos de aprendizaje, la universidad es un nodo, no es el nodo, porque hay muchos aprendizajes que se producen en otros lugares, en otros tiempos, en otros ámbitos de conocimiento, con otras habilidades, con otros currículos, pero que tenemos que tener en cuenta cuando estamos también trabajando dentro de la universidad. Otro de y sobre esto pasaré entonces muy rápido porque veo que ya llevo 15 minutos, otro tema importante, que me parece importante, tiene que ver con esta crisis un poco, esta paradoja, esta encrucijada de la universidad, tiene que ver también con el sentido de la universidad. Es decir, ¿por qué vamos a la universidad? Cuando yo me estoy replanteando todo esto, en el fondo me estoy haciendo la pregunta de por qué tiene sentido seguir yendo a la universidad. ¿Cuál es el sentido? Y ahí la respuesta que nos damos muchas veces es un poco triste, porque lo que encontramos es que vamos a la universidad porque nos certifica de alguna manera. Nos cualifica, nos certifica, nos da un título todavía valorado por el mercado laboral o por la sociedad. Sin embargo, muchas veces podríamos encontrar la respuesta de que no vamos a la universidad porque nos esté ayudando a producir sentidos sobre lo que nos está pasando. También lo que constatamos muchas veces con nuestros estudiantes es que, igual que cuando terminan la escuela, los que no van a la universidad muchas veces han abandonado cualquier pretensión de dejarse enamorar por el concepto de aprendizaje. También salimos de la universidad sin querer volver a abrir un libro en la vida, ¿no? sin habernos dejado captar por la idea de aprendizaje. Y si no tenemos si tenemos esa desafección hacia el aprendizaje, difícilmente podremos luego sostener una vida de aprendizaje, ¿no?, que es lo que estamos hablando. Esta falta de sentido, y esto a mí me parece que es importante, tiene mucho que ver o coincide en el tiempo, al menos,
no quiero buscar correlaciones tan claras, pero coincide en el tiempo con unos años tremendamente de crecimiento de la burocracia, de crecimiento del discurso de la necesidad de funcionalidad de la universidad. La universidad lleva años siendo atacada desde fuera porque aparentemente no sirve para nada, no produce los conocimientos ni las habilidades que la vida demanda o que el mercado laboral demanda. Es decir, llevamos unos cuantos decenios criticando la universidad porque le falta, le falta utilidad, ¿no? De alguna manera, ¿no? Y queriendo reforzar su valor más instrumental. Queremos hacerla útil, y al querer hacerla útil o solamente útil, que tiene que ser útil, pero al querer hacerla solo útil desde un punto de vista, la hacemos profundamente inútil desde mi punto de vista. También vamos a la universidad, yo creo, no para adaptarnos a la sociedad, sino también para formar personas que sean capaces de resistirse a la sociedad. Y esto también sería importante en este contexto en el que estamos viviendo. En los años 50 ya había alguien, o muchas personas, pensando en que la universidad dejaría de existir, decían, cuando la enseñanza solo sea instrucción, y cuando vayamos a ella solo, decía, para ganarnos la vida o para obtener un certificado. Y ojo, porque esto empieza a ser lo más habitual en estos momentos, desgraciadamente, ¿no? También porque las condiciones de vida son complicadas y la vida está muy difícil. Pero cuando perdemos otros valores, y la vicedecana también lo ha señalado, que tienen que ver con lo ético, con lo humanístico, con la información integral, cuando nos centramos solamente en lo instrumental, estamos perdiendo también de vista lo importante de la educación universitaria. Dejarme que me salte esto porque quiero avanzar un poquito. Muy rápidamente, todo esto, y si solo desarrollamos luego en la conversación, lo hemos visto de una manera muy clara durante el confinamiento en todos los países del mundo, durante el COVID, nos ayudó a pensar, a cuestionarnos el sentido, a cuestionar, ¿no?, hasta qué punto teníamos buenos procesos de digitalización, los fines de la educación respondían a lo que queríamos, estábamos enseñando de la manera que debíamos enseñar, los currículos eran adecuados a lo que queríamos hacer. En fin, nos hizo hacernos preguntas fundamentales sobre lo que estaba pasando. Y la pandemia también nos hizo ver el valor de la universidad al no poder ir a la universidad, ¿no? También nos dimos cuenta de las cosas que sostienen a veces a la enseñanza y que a lo mejor no son lo más importante, o sí, pero como decía aquí muy bien Axel Rivas, al estar confinados, pues se nos cayó la presencia. Y la presencia es fundamental. No digo que no se pueda hacer de otra manera, pero la presencia, los cuerpos, es fundamental. Se nos cayó el tiempo se nos diluyó, y el tiempo también es importante, ¿no? El espacio y el tiempo son variables importantes en lo educativo y en la universidad. Se nos desarmó el currículum, se nos desarmó la motivación y una cierta armonía que está ahí, que es un poco falsa. Y nos puso de relieve, pues, cosas que ya venían de antes, pero que se hacen más evidentes, ¿no? Y insisto sobre esto porque es un poco lo que estaba diciendo hace un momento. Por ejemplo, la necesidad de personalizar las trayectorias de aprendizaje. Por ejemplo, la necesidad de diversificar las formas que tenemos en la universidad de relacionarnos con el contexto vital de nuestros estudiantes o de las personas que nos rodean. Por ejemplo, la necesidad que tenemos de trabajar en red, ¿no?, de abrirnos al entorno comunitario. Por ejemplo, clarísimamente la necesidad de incorporar el contexto digital. Sobre el tema de cómo la pandemia nos visibilizó las múltiples desigualdades que atraviesan la universidad también, no quiero insistir, pero es un tema tremendamente importante, igual que el tema tremendamente importante, las desigualdades que se producían digitales por el acceso o no a las infraestructuras que tenía la comunidad universitaria de cada lugar. También porque vimos que se generaba una brecha cognitiva que tiene que ver con la capacidad de uso para aprender de las tecnologías. Es decir, que vimos un montón de cosas que ya sabíamos de antes, pero que nos las hizo tremendamente visibles, y para algunos fueron descubrimientos que en su comunidad universitaria hubiese brecha digital, hubiese brecha cognitiva, hubiese desigualdades sociales. Y todo esto, pues probablemente, no lo sabemos todavía, nos permite hablar, desgraciadamente, dentro de unos años, de algo así como una especie de generación COVID. Una generación que sufrió, ¿no?, por ese año y medio, meses, dependiendo de cada lugar donde estemos. En este contexto, y ya sí que termino,
el aprendizaje a lo largo de la vida, con el que recuerdo llevamos desde los años 60, hay documentos de UNESCO y aparte del famoso Fauré y del 72, es decir, llevamos con el tema desde los años 60, con sistemáticos documentos transnacionales y nacionales, pero en este momento parece que cobra una importancia mayor. Pero visto desde esta idea de entenderlo como aprendizaje a lo largo y a lo ancho, como una manera de responder a esos contextos, esas ecologías de aprendizaje, esas trayectorias de aprendizaje en las que viven las personas, y una manera, como quiero argumentar aquí al final, en estas últimas 2 diapositivas, y verlo desde la universidad como una oportunidad, pero no para vender más títulos, sino como una oportunidad para innovar en nuestros procesos de enseñanza, para una oportunidad para hacer de la universidad, para innovar en la universidad, en ese acercamiento hacia la sociedad que creo que le debe. Esta es un poco la idea fundamental. Yo os decía, como comparto con la vicedecana, que hay que entenderlo como derecho. Está así estaba así en el inicio, se fue perdiendo en documentos sucesivos. Los últimos documentos de OCDE, de la Unión Europea, por ejemplo, que ha trabajado muchísimo sobre el aprendizaje a lo largo de la vida, o del Banco Mundial, creo que desplazan el foco desde la mirada de los derechos a la mirada a otra mirada muchísimo más práctica, funcional, de formación de personas en el mundo laboral, economicista, que creo que pierde el enfoque original, que a mí por lo menos me parece muchísimo más importante. Y por tanto, yo si pienso como universidad en aprendizaje a lo largo de la vida, solo lo haría, creo que solo merece la pena hacerlo si estamos de alguna manera, y esto es muy difícil desde el punto de vista, por ejemplo, económico, garantizando el derecho al aprendizaje de todas las personas a lo largo de la vida. Y esto hay que verlo cada uno en el nivel que esté, Estado, ¿no? El gobierno, los estados, las regiones, las universidades, los distintos agentes tienen que ver en qué les afecta esa declaración que es fácil de decir, tan difícil de hacer, ¿no? El aprendizaje a lo largo de la vida es un derecho que tienen todas las personas, ¿no? Y esto no es evidente. Insisto, creo que si es relevante para algo en relación con la universidad es porque tiene, ¿no? El aprendizaje a lo largo de la vida tiene un impacto directo sobre la sociedad y por tanto en la relación que se puede provocar entre universidad y sociedad, porque la universidad de esa manera podría abrirse a los problemas concretos que la gente tiene. Creo que la universidad sigue viviendo muy alejada de los territorios. Ya sé que hay proyectos que sí lo hacen, pero no es lo genético de la universidad, y podría servir para articular, ¿no? Una relación clara de la universidad con su entorno. Haciendo más porosas las fronteras, no derruir las fronteras, que insisto, la escolé sigue siendo importante, pero sí hacerlas más porosas. Insisto, para muchos, y esto está también bastante escrito, es una oportunidad o tienen la esperanza de que el aprendizaje a lo largo de la vida sea un laboratorio o pueda ser un laboratorio de innovación para las universidades, que nos permita explorar desde nuevos formatos a nuevas relaciones con la sociedad, a nuevas maneras de entender el derecho a la educación. Termino ahí y ahora conversamos el tiempo que haga falta. No quiero extenderme más tiempo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, profesor Carlos. Yo creo que aquí en esta intervención hay muchísimos asuntos para pensar. El profesor hace mucho énfasis en el aprendizaje como un derecho, pero realmente la pregunta es cómo la universidad concibe realmente el aprendizaje, cómo se acerca a los territorios. Yo creo que aquí hay un asunto muy importante y es el pensarse la relación entre la educación y la investigación. El profe nos advertía la necesidad pues, de esas búsquedas desde la universidad. Creo que también el profesor señala asuntos muy bellos como el aprendizaje sin costuras. Creo que ese es un tema que vale la pena pues, discutir. Y hay asuntos fundamentales frente a las tecnologías de la información y la comunicación. El profesor hace énfasis en que no las veamos como una caja de herramientas, creo que eso es muy importante, sino más bien un entorno de vida y aprendizaje. En ese sentido también hay una relación muy grande con lo que la profesora Elvia María nos hablaba en su intervención frente a
toda esta diversidad de tecnologías de información, a los sistemas de información, a los formatos como los audios y los videos, que nos permiten, ¿cierto? O sea, acercarnos al aprendizaje de otra manera y entender también esas formas de aprendizaje que tienen nuestros niños y nuestros jóvenes. También es importante tener en cuenta esos tres conceptos de los que el profesor hacía referencia, como las trayectorias individuales en el aprendizaje. Creo que el proceso de aprendizaje es un proceso individual, ¿cierto? Pero también es colaborativo, pero en ese sentido hay que atender a esos ritmos y estilos de aprendizaje. También la personalización del aprendizaje, allí hay mucho por hacer desde la universidad, y un asunto importante es la ubicuidad del aprendizaje, es decir, el aprendizaje no se circunscribe solo a un espacio como la escuela o la universidad, sino que el aprendizaje se da a lo largo de las interacciones que tenemos en la vida. Entonces aquí pues se dibujan muchos escenarios para discutir, para conversar, sin embargo el tiempo pues es breve, entonces tenemos que priorizar algunos asuntos. Yo voy a iniciar con una pregunta para cualquiera de los dos, el que la quiera contestar, y luego vamos a ir haciendo, intercalando las preguntas con las preguntas que tienen las personas que nos están escuchando, que también son muy importantes y que nos plantean unas reflexiones en torno, pues particularmente hay dos preguntas en torno a otros aspectos que no hemos abordado mucho acá en esta conversación. Entonces, la primera pregunta es, teniendo en cuenta, ¿cierto?, que este es un buen momento a pesar de todo lo que hemos vivido, pues como en los tiempos cercanos para la universidad, también evidenciamos que nuestros jóvenes sienten una apatía al ingreso a la universidad. Entonces, ¿cómo las universidades, organizaciones, en el buen sentido de la palabra, podemos seducir a los estudiantes para que estén en este espacio, puedan compartir cierto conocimiento, puedan crecer, no solamente por la certificación de lo que hablábamos ahora, sino por la formación integral? Esa es como una primera pregunta que queremos que ustedes pues, nos cuenten como cuáles son sus percepciones y luego avanzamos en las otras. Entonces, adelante. ¿Quién quiere? Bueno, primero los invitados, bien, pues, profesor Carlos. Yo iba a decir primero los vicedecanos, pero... Sí, de rectores, los dueños de la casa, ¿no? Los dueños de la casa, bueno, si supiera responder a esa pregunta, ¿no? Creo que podría hasta ganar un premio, ¿no? Tiene muchos factores, yo creo, esa desafección de los estudiantes, ¿no? Está atravesada por muchísimas problemáticas y no soy yo quien tiene la respuesta, ni siquiera una intuición de por dónde hay que ir. Yo creo que hay una falta de sentido profundo de por qué nos educamos. Y esto se va alimentando, esa falta de sentido de lo que significa educarse, y lo que significa estar en una institución de educación formal, se va alimentando desde pequeños, desde niños. Vamos viendo cómo van desenganchándose los niños en ese placer por el aprender, empiezan a no encontrar el sentido de lo que hacen en la escuela, de por qué van a la escuela. Es verdad que durante la pandemia, cuando no pudimos ir a las escuelas, a los colegios, y nos quedamos en casa, es compartido y es sabido, porque ha habido mucha investigación, que muchos niños querían volver a la escuela. Pero no probablemente por lo que está pasando en términos de aprendizaje en la escuela, sino por todo ese otro contexto que no le damos mucho valor y que es tremendamente importante, relacional, de salir de casa, de construcción de la personalidad, de ese espacio también seguro en algunos casos, que es mucho, ¿no?, que desgraciadamente es más seguro que sus contextos de vida normales. Pero en general lo que vamos viendo es que según los chicos se van haciendo adolescentes y jóvenes, y ya cuando entran a la universidad ya llevan todas las banderillas, si hablásemos en términos taurinos, pues llegan con mucha desafección hacia el aprendizaje y hacia lo que está sucediendo, salvo excepciones, evidentemente, que son cada vez menos. Mi opinión es porque, bueno, hay muchas razones, pero creo que una de ellas tiene que ver con esa deriva utilitarista que le hemos ido incorporando a la educación, a la educación inicial, que pasa desde la escuela a la universidad.
es verdad que cuando hablamos con los chicos nos dicen, es que no me sirve para nada lo que estoy estudiando. Y como nos dicen esto y también nos lo dicen los padres y nos lo dicen las empresas, lo que hacemos es queremos hacer más útil la educación. Pero creo que ahí hay un error que no sé muy bien cómo se resuelve, pero que ese querer hacerlo más útil lo está haciendo, insisto, más inútil realmente. Se sienten muy presionados, claro, la vida afuera está muy complicada. Hace años que ya, desde luego en Europa, yo creo que en casi todo el mundo, la educación, que es fundamental tenerla, no nos asegura una vida mejor que la de nuestros padres. En muchos casos todavía sí, pero la movilidad social que produce la formación, en casi todos los países europeos, por ejemplo, se ha parado. Y en algunos países, tipo Alemania, por ejemplo, se ha revertido. Y tenemos, ¿no?, jóvenes viviendo, con mucha formación, viviendo mucho peor que sus padres. No porque la formación no sea buena, sino porque la formación sola no garantiza, porque las condiciones de vida han empeorado muchísimo. Los contextos en los que estamos viviendo nosotros, los contextos en los que se vive en Colombia, son contextos de mucha desigualdad, de mucha dificultad, de mucha competitividad, que generan muchísimo estrés y que generan, yo creo, bueno, estoy aquí, obtengo esa certificación, pero no estoy disfrutando, ¿no? Y no tengo tiempo, ¿no? Otra de las cosas que creo que es importante es que la escolé ya no es tiempo libre. La escolé no es tiempo libre, claro. No es tiempo libre porque durante la historia para muy pocas personas ha sido tiempo libre, porque la gente tenía que trabajar, o trabajar y estudiar, o no tenían, ¿no? Pero no es tiempo libre porque vamos con prisa, y porque no podemos dejar de, además de ir a la universidad, aprender idiomas, aprender, ¿no?, otro tipo de habilidades que sabemos que nos van a pedir el mercado laboral, y entonces vivimos ese periodo que debería ser un auténtico, ¿no?, lujo en el fondo que nos pudiésemos dar, ¿no?, que pudiésemos dar a nuestros hijos, a todos, no a unos pocos solo, y este es otro punto tremendamente importante, el pasar 3, 4 años de su vida, 2 años de su vida dedicados a esto que es el estudiar, al tiempo libre que requiere formarse como personas. Esto no existe en ningún imaginario ya y no existe en las realidades de los chicos, porque la vida está muy complicada y porque la vida universitaria también, y esto es una cosa que tenemos que reflexionar, está tremendamente acelerada. Y no hace falta que os lo diga yo, que sois profesoras, como la burocratización extrema y creciente que se está imponiendo sobre la universidad nos está generando un estrés que tampoco a los docentes les hace, ¿no?, poder disfrutar, ¿no?, de esa labor bella que en el fondo que es educar. Luego hay muchas variables que generan un contexto que yo creo que no favorece el que las personas jóvenes estén allí, ¿no?, con un espíritu, digamos, abierto al aprendizaje. La última referencia que hago tiene que ver también con hasta qué punto, y esto no tiene que ver con la utilidad de los saberes que transmite la universidad, pero sí tiene que ver con hasta qué punto los saberes de la universidad me ayudan a entender mi mundo como universitario, dan respuestas a lo que me está pasando. Por ejemplo, estas dificultades que tengo de vida, estas dificultades que tengo en mi barrio, en mi contexto, en mi pueblo. Es decir, si la universidad no se abre, no entiende, no mira, no escucha, no trae esas problemáticas sociales con las que están viviendo los jóvenes, las que sean, y las incorpora de alguna manera en los aprendizajes y en lo que se están desarrollando ahí, pues se produce un nuevo efecto de desconexión, ¿no?, de desafección, porque la universidad no responde a lo que no responde a mi mundo, no me permite leer el mundo, entender el mundo. Y ojo que con esto no estoy queriendo irme a ese lado que os estaba diciendo de solo utilitario, sino entender el mundo es también entendernos como jóvenes con 20 años en una sociedad tremendamente compleja, desde todos los puntos de vista, como mujer, como, ¿no? O sea, hay muchísimas problemáticas que atraviesan a la juventud de hoy, que las hemos vivido todos como jóvenes, pero que ahora son otras y más distintas, que no estoy seguro si la universidad les ayuda a dar respuestas o por lo menos tratar de entenderlas. Muchas gracias, profe. No sé si la profesora Elbe María quiere agregar algo o seguimos a otra pregunta. Yo quiero hacer solamente un comentario, Doris, y es que la palabra seducir, en el buen sentido de la palabra seducir, yo pienso que nosotros tenemos para que los jóvenes vengan a nuestras universidades, pues nosotros no tenemos ningún problema porque tenemos 30.000, 35.000 inscritos y solamente pues
pasan a la universidad 6.000, 6.500. No es nuestro problema ahora, pero será nuestro problema en el futuro. Entonces, una planificación inteligente es saber qué vamos a hacer. Yo pienso que las carreras en este país específicamente son muy largas. O sea, 5 años, 10 semestres es demasiado tiempo para uno estar en la universidad, y además son currículos muy cargados que dejan poco espacio para el tiempo libre, donde, como dicen los muchachos, en las cafeterías es donde más se aprende. Es poco tiempo se les está dejando para vivir la vida de la juventud y para pensar en otras cosas. Y como dice el profesor Carlos, ahora hay que, además de estudiar la carrera, tenemos que saber un idioma, 2 idiomas, tenemos que saber manejar tecnologías y toda esta otra serie de habilidades que el mundo nos da. Yo pienso que la mayoría de las personas todavía deben ir, al menos en estos países de América Latina, a la universidad. Creo que las insignias digitales y los cursos cortos son una posibilidad de extensión, de extender la universidad a otras formas posibles. No todos quieren ser profesionales, pero bueno, nosotros tenemos que, a partir de la extensión, realmente abrirnos a otras formas de educación, a otras formas de capacitar en relación con las capacidades, con el desarrollo de capacidades a los jóvenes que no quieran estar 5 años en la universidad, y sobre todo la particularidad de nuestra universidad, que los semestres duran tantas semanas. Me acuerdo de Borges, son tan largos los días, pero tan corta la vida. Eso no lo comprenden todavía los jóvenes, los estudiantes, por ser tan jóvenes. Pero sí, de este momento es una universidad distinta que hay que seguir pensando, que hay que proyectar y que hay que, pues, introducir en el discurso. Las carreras deben ser menores, los tiempos de estudio deben ser más constantes, deben haber currículos menos atiborrados. Nosotros no tenemos que, como universidad, creer que la educación precedente hay que volverla a repetir en la universidad. O sea, hay mucha didáctica por trabajar y muchos procesos por innovar y dejar que la imaginación fluya y poder traer al número mayor de estudiantes que quieran a la universidad, porque como lo dice el profesor Carlos, o sea, la educación superior es un derecho fundamental, pero ya no solamente la educación superior, sino el derecho a aprender durante toda la vida, que eso es bien importante. Muchas gracias, profesora Elvia María. Bueno, esta pregunta la vamos a dirigir particularmente al profesor Carlos. Una de nuestras asistentes, Diana, pregunta, preocupa que la educación a lo largo de la vida se requiere superar las brechas digitales. Una tendencia es el envejecimiento de la población y las bajas tasas de fecundidad que llevan a un desequilibrio económico y llevan a los adultos mayores a ser más autónomos. ¿Cómo podemos superar esas brechas en un entorno tecnológico altamente cambiante? Doris, no sé si he entendido bien la pregunta. No sé si la brecha es la que sufren las personas más adultas, la brecha digital, si se refiere a eso. Sí. La compañera, que es evidente, ¿no? que llevamos con la irrupción digital 20 años que están en el día a día de nuestros, ¿no? En el trabajo diario, en la manera de comunicarnos, ya venía de antes. Aún así nos sigue pillando a todos un poco a traspié. Yo ya no sé quién son esas. Yo ya tengo 52 años. Por encima mío hay personas, hay hasta 10 años más, digamos, ¿no? Pero quiero decir que ya llevamos muchos años viviendo en este contexto de alta digitalización.
nos guste más o menos. Yo creo que hay muchos puntos positivos y muchos puntos negativos y que tendríamos que estar revisando. Aún así, parece que nos sigue pillando por sorpresa y cada vez que y la pandemia desde luego nos lo puso sobre la mesa, nos puso sobre la mesa cosas que no pensábamos que existían. Yo decía, ¿no? Esas brechas cognitivas, es decir, en el uso de la tecnología, no de las personas adultas mayores o de más edad, sino también de nuestros jóvenes, ¿eh? La no capacidad para utilizar las tecnologías para el aprendizaje. Esto responde en cierta manera, yo creo que ahora a ver si soy capaz de responderlo, pero esto responde a la manera que durante al menos una década hemos desatendido incluso la formación de los jóvenes en términos de uso de las tecnologías, presuponiendo que eran, este término de Prensky, que ya él mismo descartó, ¿no? De nativos digitales, dejamos de lado la responsabilidad que teníamos como instituciones educativas de formarles en el uso de la tecnología, en el buen uso, en el uso correcto, en el uso para trabajar, en el uso para aprender. Y ahí se nos ha generado un vacío, que al menos ha durado una década, porque yo creo que ahora todos los gobiernos tienen proyectos de competencia digital en los estudiantes, pero durante hemos dejado, ¿no? Y nos encontramos con esas brechas cognitivas provocadas por lo digital, también en poblaciones bastante jóvenes, poblaciones que tienen 40 años, 30 y tantos años, y bueno, más si tienen un poquito más. Y yo creo que eso ahora se está corrigiendo. Creo que hay que hacer un esfuerzo enorme desde las primeras etapas, pero también en la universidad, por formar en competencia digital, formar en esas habilidades digitales a las personas que tenemos. Y desde luego, no sé si iba por ahí la pregunta, pero desde luego es una oportunidad, en este sentido, y es una responsabilidad social, porque yo quiero ver las oportunidades, sobre todo en una universidad pública, ¿no? Como es la Universidad de Antioquia, no tanto desde el punto de vista económico, de, oye, tengo un mercado al que puedo dirigirme, que también, no soy yo el gestor, pero también lo quiero ver como una oportunidad para cumplir una responsabilidad social que una universidad pública entiendo que tiene, que es la de capacitar en esas habilidades a esas personas que están ya fuera del sistema educativo, que están ya insertadas en el mundo laboral. Y creo que esto es un tema importante. El gap que hay entre competencias digitales necesarias en los mercados laborales y las habilidades que tienen las personas es enorme. En todos los países del mundo está también tremendamente documentado, y tenemos que pensar cómo se cierra. Uno de los agentes que puede cerrarlo son las universidades. Pero claro, esto es una exigencia grande porque es una sobrecarga, yo lo veo como una sobrecarga sobre ¿no? Es acción social. Y entonces, de algún lado tienen que salir los recursos, de algún lado tiene que salir el tiempo, de algún lado tiene que salir el tiempo de los docentes, los espacios, ¿no? Y esto nos hace repensar mucho hasta qué punto es posible hacer esto. Que también tiene que ver, y perdona que me alargue, con si nos planteamos el derecho al aprendizaje a lo largo de toda la vida, o sea, el aprendizaje a lo largo de la vida como un derecho, esto supondría tensiones al menos económicas y de gestión enormes para las universidades públicas, porque no está diseñado en casi ninguno de nuestros países un sistema que garantice ese derecho efectivo de alguna manera. Es conocida esa experiencia que hay en Corea, en la que el gobierno, ¿no? da una especie de bono a las personas para que se puedan formar a lo largo de la vida y lo puedan utilizar en una universidad, por ejemplo, pero no es evidente ni en Colombia, ni en México, ni en España, ni en Francia, cómo podemos en estos momentos garantizar, si es que queremos tomárnoslo en serio, ese derecho a aprender a lo largo de la vida, más allá de los discursos, porque no está muy claro cómo lo vamos a hacer operativo, ¿no? Y esto es una cosa que tendríamos que preguntarnos. No solo depende de las universidades, depende también más hacia arriba. Y arriba tiene que haber una voluntad política de que esto sea un derecho que se pueda ejecutar con algún tipo de recurso y de planes que lo puedan hacer operativo. Bien, muchas gracias, profe. Voy a plantearles una pregunta, no necesariamente dirigida a alguno de los dos, sino en la que responde. Uno de nuestros asistentes plantea qué iniciativas tienen para la participación de los adultos mayores en programas de pregrado y posgrado de acuerdo a las instituciones que representan.
¿Qué creen que puede hacer o que está haciendo la universidad específicamente con este grupo de personas? No sé si la profe María quiere responder. No, esta universidad tiene muchos programas para adultos mayores, como adultos mayores, o sea, independiente, son otros cursos, otras actividades, otros asuntos de salud, de cuidado, de arte, de recreación. Ahora, para entrar a la universidad debe presentar un examen de admisión y esos exámenes de admisión tienen una, como usted bien sabe, doña Dorita Adriana, tienen unos cursos gratis para todos los que quieran entrar a la universidad como una preparación a la vida universitaria. Eso lo hacen en la universidad. Y para entrar a posgrado, sí, ya cualquier persona puede inscribirse a un posgrado siempre y cuando tenga el pregrado. O sea, pero una política específica para que los adultos puedan entrar a la formación regular aquí en la universidad, pues no hay pensada específicamente. Gracias, profe. Profe Carlos, ¿quiere hacer alguna intervención allí? No, o sea, hay tradicionalmente muchos, ¿no? La escuela de adultos, las universidades de adultos, las universidades populares, hay muchísimas desde la extensión, ¿no? Desde la extensión de las propias universidades, pero el dato que no lo tengo exacto, pero sí aproximado, que escuchaba ayer mismo a lo que es el presidente de la CRUES, al presidente de los rectores de las universidades españolas, daba el dato de que el porcentaje de población por encima de 30 años que está cursando en España estudios de grado o de posgrado yo creo que hablaba como del un 5 o un 10%, o sea, es prácticamente inexistente. Es decir, desde los datos que podríamos buscarlos porque son públicos, sí nos está indicando que hay una carencia importante. La universidad no está hecha para... La universidad no está hecha para viejos, que diría la película. No estamos haciendo una universidad que acoja personas adultas, mayores, incluso de 30 a 35 años en estos momentos, más allá de cosas muy, muy especializadas. O sea, que es un reto que claro que existe. Muchas gracias. Bueno, vamos a seguir con una de las preguntas del público. Aquí hay una pregunta para cualquiera de los dos. ¿Qué cambios en las formas de pensar son necesarios para lograr una propuesta de educación abierta en relación con el medio? Hablábamos un poco ahorita, el profe Carlos tocaba ese tema, pero creo que es importante pues como responder. Disculpad que tengo aquí una especie de tormenta de viento encima de la cabeza. Ya está. ¿Contesto yo? Vale, Sí, adelante. Vale. Efectivamente es un cambio fundamentalmente de mentalidad, yo creo. Y se puede hacer desde las mismas aulas, es decir, que no es un cambio que requiera intervención del rector o de la rectora. También se podría hacer desde ahí, pero esto afecta directamente a la vida de las aulas, creo. Solemos presuponer, y esto lo hacemos desde la escuela infantil, que lo que sucede dentro del espacio educativo de la escuela o de la universidad y de las aulas está totalmente desconectado de lo que sucede fuera. Lo que vimos durante la pandemia y lo que sabíamos desde Bourdieu en los años 60 es que las desigualdades sociales y las condiciones de vida impactan en los resultados de aprendizaje. Es decir, no atender a los contextos de vida de las personas es desatender una variable fundamental, hasta el 60% de lo que le sucede luego en los contextos formales de aprendizaje y en sus resultados de aprendizaje. Luego, para empezar a cambiar esto y estar más abiertos a lo que está pasando fuera, a las problemáticas, a los contextos, pues es un cambio efectivamente de actitud que pasa por la escucha, que pasa por tratar de entender que las personas que tiene delante son eso, personas que viven en unas condiciones distintas, mejores o peores, y con esas problemáticas y esas condiciones de vida entran en el aula y desarrollan su vida académica, pero que no es una vida desconectada de lo que pasa afuera, sino que está tremendamente atravesada por esa situación y por esa realidad.
Luego, insisto, yo creo que es un cambio de mentalidad que se puede hacer desde cada uno de los docentes, si abre su mente, ¿no? Hasta donde lleguemos, porque esto tiene límites, evidentemente, pero si se abre a una escucha que haga que lo que tiene delante no son personas todas iguales, que con vidas iguales y por tanto que van a responder de la misma manera a lo que tú, docente, les trates de provocar en términos de enseñanza. Yo creo que desde ahí abajo se puede empezar a generar una cultura que sea más, que abrace más las realidades sociales y de vida de las personas y por tanto el contexto y sus problemáticas. Y ya desde ahí podemos manejar la idea de las trayectorias de aprendizaje y otro tipo de conceptos, ¿no? Los fondos de conocimiento, los saberes con los que esas personas vienen adentro, sobre todo en países donde las culturas originarias, indígenas, diferentes, tienen poblaciones importantes que entran en la universidad y no ven reconocido nada de lo que ellos dan valor, bueno, ese tipo de cosas. Muchas gracias, profe. Yo creo que allí, pues, o sea, no es responder esas preguntas para solucionar todas las inquietudes, sino para plantear algunas reflexiones que nos permitan, pues, seguir un camino. Vamos a hacer una pregunta, profe, directamente con una expresión que usted utilizó, la del aprendizaje sin costuras, y el término de trayectorias individuales. Eso en la práctica, ¿cierto? O sea, hay una literatura que nos habla de la importancia de las trayectorias individuales, pero en la práctica, ¿cómo pueden las instituciones atender a esas trayectorias individuales y también cumplir, pues, como con esos currículos que hay que cumplir cuando cualquier persona se inscribe en un programa de formación? Sí, la tensión que generan los currículums nos paraliza mucho más de lo que nos ayuda en estos momentos, tanto en la escuela como en la universidad. Yo no soy quien para decir lo que tienen que hacer las personas, pero me gusta ver los currículums más como un mapa que me orienta que como una vía de tren que me impide, ¿no? Parar, salirme del recorrido marcado. Porque si yo entiendo el currículum como algo que que es inamovible y que no hay manera de flexibilizar casi de ninguna manera, efectivamente es difícil poder incorporar cualquier cosa de las que hemos estado hablando esta tarde. Tener en cuenta las trayectorias de aprendizaje significa de alguna manera bajarse un poquito del pedestal o del lugar donde doy la cátedra, ¿no? De la cátedra. Y entender eso que estábamos diciendo hace un momentito, entender que las personas entran en el aula con un pasado, con una vida, con unos minutos antes que tienen consecuencias sobre su aprendizaje, con aprendizajes formales y no formales, con aprendizajes que decía hace un momentito que tienen que ver con sus culturas también y que muchas veces no son reconocidos, ¿no? Con lenguajes incluso que no son los lenguajes con los que se maneja sus profesores en los ámbitos más formales. Entonces, tener en cuenta esas trayectorias tiene que ver con eso. Yo creo que las soluciones, que no sé cuáles son, en todo caso, como veis, no pueden pasar nunca por pensarlo de manera individual. Es muy difícil que de manera individual, o sea, un docente puede ponerse a escuchar y, por tanto, ser mucho más abierto e intentar resolver esta tensión entre lo institucionalizado curricular y lo informal que está fuera. Entre responder a lo que pasa, que es lo que dice, por ejemplo, el currículum, y responder a lo que nos pasa, que es lo que les pasa a nuestros estudiantes, ¿no? Entre el espacio ese que quiero que sea protegido y cerrado y distinto, que es el espacio educativo, y el espacio abierto y que fluye, que está ahí fuera, ¿no? El docente tiene que aprender a manejar esa tensión, que no se resuelve ni de un lado ni del otro, sino en un término intermedio. Pero creo que al final las soluciones tienen que venir más desde una reflexión colectiva. Yo creo que en el caso de una universidad tiene que venir más desde una reflexión colectiva en el plano en el que vosotros consideréis que esto se puede hacer. No sé cuál es el departamento, es la facultad, es la titulación, es no sé, el curso, lo que sea, ¿no? Pero de alguna manera creo que la única manera de abordar estos retos que son
como hacen bien en la pregunta, señalando que son muy difíciles, por no decir casi parecen retóricos, ¿no? Parecen que es una afirmación retórica por mi parte, es hacerlo abordándolo seriamente desde una postura más colectiva, más colaborativa, en la que sin duda hay que incorporar también a los propios estudiantes, que son los que nos van a ayudar a pensar esa problemática. Pero todo se resuelve en el mismo dilema, que es el dilema de imaginar la idea, o sea, la imagen que creo que tenemos que ver es la universidad no es un castillo con muros infranqueables, pero sí es un espacio, ¿no? que produce cierto aislamiento del contexto exterior, cierto aislamiento del contexto exterior, pero al mismo tiempo deja entrar y deja salir cosas en un movimiento mucho más fluido. O sea, yo creo que cualquiera de los extremos, el castillo interior de otros tiempos ha perdido el sentido totalmente, la pretensión desescolarizadora, es decir, no universidad, ¿no? ¿Para qué queremos la universidad si ya no nos vale? Y por tanto rompamos la universidad y cada uno aprenda donde pueda, ¿no? La pretensión desescolarizadora, que sería el otro extremo, en la que todo estaría abierto y fluiría, tampoco nos vale. Yo creo que el gran reto que tiene la universidad y también las escuelas es moverse en ese espacio intermedio. Y ahí hay que resolver constantemente esa tensión entre lo abierto y lo cerrado, lo poroso y ¿no? Y es una discusión que creo que hay que tener de una manera mucho más colaborativa y colectiva. Vale. Muy bien, profe, muchas gracias. Sí, como decíamos ahora, la idea no es resolver estas preguntas definitivamente, sino generar una serie de reflexiones que nos permitan seguir pues, pensando en estos asuntos. Bueno, para terminar entonces, porque el espacio estaba dispuesto hasta las 10:45, vamos a hacer una última pregunta a la vicerrectora, a la profesora Elvia María. Hay una pregunta, profe, relacionada con las multimodalidades, es decir, en ese contexto de la multimodalidad y sobre todo en el contexto de una didáctica como la que plantea la vicerrectora, cómo combinar el tiempo de los profesores para la planeación y el ejercicio de la docencia. Sí, vea, esa es una pregunta bien interesante y de mucha discusión, porque tendríamos entonces ahí que hacer una conversación con los tiempos que son sincrónicos y los tiempos que son asincrónicos, qué actividades van a hacer los estudiantes y qué actividades hace el profesor. Ahí tenemos que tener una discusión bien profunda, al menos aquí en nuestra universidad, sobre el plan de trabajo. Esa es la pregunta que hacíamos al principio. ¿Cuánto tiempo le va a dedicar un profesor a sus estudiantes a través de las multimodalidades? ¿Y cuánto tiempo está dispuesto un estudiante para poder estar en ese tipo de multimodalidades? Es una nueva forma de trabajar. Entonces ahí pues en lo que hablamos ahora hay que abrir el pensamiento, hay que dejar volar la imaginación y hay que mirar cómo esas conversaciones se van a dar y esas asignaciones del tiempo que en nuestra universidad son créditos, los créditos académicos, esa asignación de tiempo en relación con la autonomía universitaria y con el profesor conversando con sus estudiantes, cómo se va a dividir de ahora en adelante cuando estemos en las multimodalidades, porque la concepción ya del tiempo y el espacio es muy diferente. Esta es una gran discusión que hay que dar. Muchas gracias, profesora. Sí, particularmente creemos que el asunto de la multimodalidad no es un asunto solamente de pensar en otra forma de encontrarnos con los estudiantes, sino que hay una relación entre el tiempo, el espacio, los recursos educativos, el tiempo del estudiante para apropiar esos materiales de lectura o de conocimiento y el tiempo del profesor también para prepararse y poder interactuar con sus estudiantes. Entonces, lo de la multimodalidad nos permite otras opciones para la educación, nos permite tener una mayor apertura a todas las poblaciones, pero también nos exige otras habilidades que como profesores y estudiantes tenemos que aprender, ¿cierto?
Entonces yo creería que ya vamos a tener que dejar aquí la conversación para respetar el tiempo. Quedan algunas preguntas que se las vamos a compartir a la profesora Elvia María y al profesor Carlos para que las conozcan, y como vamos a disponer todos estos materiales en el espacio de Integrativ, pues entonces allí podremos seguir conversando sobre ese tema. Esperamos que esta no sea la única oportunidad para conversar. Sobre todo, profesor Carlos, agradecerle pues su tiempo, toda la cantidad de ideas que nos ofreció en esta conversación. A la profesora Elvia María siempre es muy grato también escucharla y sentir que esas concepciones que ha estudiado durante tanto tiempo nos permiten pues tener una aproximación a la educación real, y que nos van a facilitar también esa concepción de una educación distinta a lo largo de la vida, teniendo claro las necesidades de las personas y la posibilidad de resolver problemas y ayudar a interactuar con el contexto. Entonces, muchas gracias a los dos. Los dejo en compañía de Ana para que cerremos este espacio. Muchas gracias, profesora Doris. También muchas gracias a la vicerrectora Elvia María Gudelo, al profesor Carlos Magro y a todos ustedes por acompañarnos a explorar el universo de la educación en Integrativ 2022, Horizontes Expandidos, una universidad abierta. Les recordamos que para tener la constancia de participación deben conectarse a través del enlace compartido en los correos de las personas inscritas y confirmar la asistencia a través del formulario que hemos diseñado con este fin. Para aquellos que aún no lo han diligenciado, el formulario estará activo por unos minutos más. En el espacio del chat van a encontrar el enlace para poder acceder a este formulario. Esperamos entonces que ustedes sigan disfrutando de los demás eventos que tenemos programados en Integrativ. Hoy a las 3 de la tarde, los profesores Álvaro Galvis de la Universidad de los Andes, Diego Botia de la Universidad de Antioquia y Diego Leal de la Universidad EAFIT nos compartirán sus experiencias sobre las credenciales alternativas. También están invitados a nuestra actividad cultural de cierre este viernes 21 de octubre a las 5 de la tarde. Tendremos el placer de presentar a través de la plataforma Zoom una obra de teatro El Grupo, una experiencia artística multidisciplinaria realizada por un elenco de jóvenes con barreras para el aprendizaje que han desarrollado habilidades artísticas para el teatro, la danza y la música, y quienes aportarán su sensibilidad artística a través de su talento y entusiasmo sin límite. Nos vemos esta tarde y hasta pronto.